Mejor conexión. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Gaby Lorenzo y de Fanny García Aguilera. Transmitiendo como todos los viernes a partir de las 10 de la mañana, aquí a través de la señal de SMTV. Y como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Pues deseando que allá en casita se encuentren una excelente mañana, recordándoles también que nos pueden ayudar a compartir o comentar a través de las redes sociales por SM Radio o SMTV, ahí nos encuentran y nosotros estamos como Efraín Romo en cualquier tipo de red social y les comparto los números que es al 427-272-9912 y al 427-191-9778. Si nos pueden ayudar también a dar un comentario ahí en Google, nos buscan como RBG Psicología y también mandándonos sus comentarios por alguna duda o algún tema que quieran tratar o que quieran que hablemos aquí en foro, ¿vale? Gaby, ¿cómo estás? Mis amores, muy buenos días, ¿cómo andan? Y hoy es viernes, pero no solamente es viernes de tiempo compartido, así es que tráigase su cafecito, si está en la oficina chambeando, lo que sea, quédese porque hoy vamos a analizar mi relación con el dinero, algo que a todos nos interesa, la verdad, aunque muchos tampoco no lo dicen, pero creo que la mayoría sí nos interesa. Yo creo que todo el mundo lo dice, todo el mundo se queja del dinero. Sí, es un tema importante. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Sí? Porque eso cuenta mucho y tiene mucho que ver en cómo nos la vivimos precisamente en este aspecto. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Quién es o qué representa? Exacto, ¿no? O sea, por eso quédense para que lo averigüen. Si ahí tienen un pendientillo, aquí lo sacamos. Compártenos la reflexión, el saludo del día de hoy. Estaba viendo aquí, estoy buscando efectivamente, y como es la sana costumbre, compartir con ustedes el saludo que todos los días compartimos a través de redes sociales. Lo encuentran todos los días por ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera,
hoy no es la excepción, ya aparece por ahí la publicación y les comparto el saludo de hoy que dice así: hola amigos, amigas, muy buenos y bendecidos días para todos. Y te recuerdo que Dios es amor y aquel que mora en el amor, mora en Dios y Dios en él. ¿Sí? Esa relación que es bien interesante, ¿no? Que hay que dar mucho amor. Hay que vivir en el amor. Okay. ¿Sí? Se trata de vivir en el amor. No tanto así como pensar en dar o en recibir, sino en vivir, ¿no? Que es diferente. ¿Sí? Sí, pues es que hay que aclararlo. Ok. La frase poderosa de hoy dice así: no seas de los que piensan en chiquito, ni te conformes con el ahí se va. Eso se llama mediocridad. ¿Sí? Y esto es tan frecuente, tan común escucharlo: pues ahí se va, pues ahí la llevo, pues ahí pasándola. Te digo que aquí en México, si bien es una característica que tenemos los mexicanos de hablar mucho en diminutivo, hasta dónde ese diminutivo presenta esa mentalidad también de escasez. Pues una casita, unos frijolitos, un cochecito, un trabajito. ¿Qué quieres? ¿Poquito o mucho? O sea, y ya desde aquí... Y esto nos introduce un poco al tema: ¿cómo piensas respecto a eso? Pues hay con un dinerito. Quiero dinero, y necesito tanto. Un dinerote. Un dinerote, exacto, y quiero mucho dinero. Y es que, como desde ahí, ya aquí se empieza a ver las creencias que hay detrás de eso. O sea, como que, no, ¿por qué un dinerote? No seas ambicioso, eso está mal. ¿Por qué está mal? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo ya después. Les comparto la reflexión del día de hoy que dice así: el fruto de la justicia siempre se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Ocúpate de sembrar paz en todas partes. Sé pacífico, sé fuente de paz. Desea la paz a todo el mundo. Y cuando tengas dudas acerca de lo que hay que hacer en determinada situación, procura siempre lo que más favorezca a la paz. ¿Sí? No hay como mantener la paz. Y la paz depende de que tú siembres la paz. ¿Sí? No esperes que los otros lo hagan. Te toca a ti. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar a platicar de este tema. Perdón. Mi relación con el dinero. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Y así como lo hacía ahorita, yo creo que es importante preguntarnos acerca de esto. ¿Yo cómo me relaciono con el dinero? ¿Cómo lo veo? ¿Qué creencias tengo acerca del dinero? Porque seguramente en función de esas creencias y cómo me relaciono yo con el dinero, así es como me va en la vida. ¿Sí? Oye, Efra, y por ejemplo, ¿esta relación con el dinero tendría mucho que ver también con tu autoestima? Obviamente está totalmente relacionada, va de la mano. Cuando yo digo, no, pues me conformo con un cochecito, con una casita, en el fondo porque eso es lo que siento que merezco. Okay. ¿Sí? Y pues no como una casota, un cochezote, no, pues no, yo como que... Y lo vemos de tanta gente que incluso gastar en ellos, en su ropa, en unos buenos zapatos, una buena ropa de calidad, una buena comida, no, es que es mucho dinero, ¿para qué gastar tanto? Sí. Y se conforman con poquito, esa mentalidad de chiquito, con unos zapatitos, con un cochecito, aunque esté viejito, porque además, o sea, con que me mueva. Mientras sirva. A veces sí. Y que, bueno, sí tiene mucho que ver con la autoestima en lo que creo que merezco. ¿Y ¿sí? crees que también tenga que ver cómo nos los enseñaron nuestros papás? De hecho, cuando digo que toda esta forma en que yo me relaciono con el dinero y cómo veo el dinero, está soportado en creencias. Sí. Y estas creencias seguramente me las inculcaron desde pequeño. Ya sea porque me las dijeron directamente o porque yo las aprendí a partir de lo que veía. ¿Sí? Y aprendí que es así. ¿Sí? Es que, bueno, yo tuve la experiencia con mi abuelito que me enseñaba los planos de un terreno para la construcción de una casa, pero, o sea, él, como dices tú, todo en chiquito. Le decía yo, pero es que, ¿de qué me sirve que tú hagas todo así en chiquito cuando tenemos mucho espacio de sobra? Y él me decía, ¿no cabes? Ajá.
¿con para qué quieres más? ¿No? O sea, y un poco en esa idea de no ser ambiciosos, de no ser avariciosos, que digo, en principio está bien esta parte, pero eso, ¿por qué me tiene que limitar a vivir ahí apretado? Yo he quemado mucho a mi mamá muchas veces en los talleres, muchas veces lo platiqué, pero sin embargo me sirve mucho de ejemplo porque yo viví eso, ¿sí? En donde ella me decía eso, ahorita hablando de lo que dice Fanny, me decía, no, mira, hijo, pues ya cuando puedas trabajar y te compras un terrenito, y así me decía terrenito, ¿sí? No, terreno, un terrenito, y ahí haces 2 cuartitos y ya, y te metes y ya con que... Ajá, ya, con eso me tengo que conformar con un terrenito y 2 cuartitos, ¿no? O sea, me acuerdo que yo era niña, todavía tendría unos 10 años, una cosa así, 9 años. Y recuerdo ir caminando con una parte de la zona centro de la ciudad donde estábamos y vi un restaurante y me gustó y yo le decía, oye mamá, ¿y si entramos ahí? Y ella me decía, no, hijo, no, es que esto no es para nosotros, ¿sí? Eso no es para nosotros, no, eso es para los ricos, ¿no? Que yo no entendía muy bien así exactamente de qué hablaban ni quiénes eran los ricos y por qué no era para nosotros, pero sí me la creía que no era para nosotros. Y yo tuve muchos a meter mucho tiempo. Yo me acuerdo que ya cuando podía, ya no, pero a mí me daba miedo entrar a un lugar de eso porque no era para, ¿sí? Pero qué importante es el peso de la palabra de las No, pues, personas. es que te digo, básicamente todas nuestras creencias pues tienen vienen de ahí, ese origen de lo que mamá, papá me decían, y si me lo decía mamá o papá, pues por supuesto que así debe ser, Sí. Pues, sí, o sea, yo me la creo, y a veces no te lo dicen de manera directa, pero tú ves la manera en que viven, lo que dicen, porque a veces solamente escuchamos pláticas por ahí, pero la estás captando y es la como tomas. dice Efra, o sea, por ejemplo, mucha gente cuando ya tiene las posibilidades no lo hace por este tipo de creencias. O fíjate, a veces empieza a hacerlo porque lo deseas, lo quieres, o etcétera. A veces incluso intentando romper con con este patrón, pero con frecuencia con mucha culpa, con remordimiento, con decir, ay, no hubiera gastado tanto, ay, como que es tirar el dinero, ay, mejor me hubiera metido en esto, mejor me hubiera comprado unos zapatos. A ver, espérate, o sea, sí, y obviamente de entrada también aquí se ve esa mentalidad de escasez. O sea, como si esto que me gasté es lo único que tuviera y no voy a tener más. Sí, ya no va a haber, ¿no? Sí. Y me lo gasté. Sí, no, ¿para qué me lo gastan? A lo mejor guárdalo, ¿a quién le da? Incluso por guardarlo y no se compra nada, no lo goza para nada, porque qué tal que cuando no haya. Sí, claro. ¿Sí? O sea, ya eso habla de la escasez acá en la mente, o sea, y obviamente tiene que ver con una historia. ¿Sí? Tiene que ver una historia tanto de lo que aprendí, que me dijeron lo que sea, o de cómo me la viví. Porque si en mi infancia sí hubo esa escasez y efectivamente no alcanzaba, pues uno aprende como a tratar de prevenir. A veces se va uno por 2 vertientes. Cuando ya tengo lo despilfarro, porque ahora sí ya tengo, o como me doy cuenta que a veces no hay, tiendo a guardarlo, y tampoco lo gozo, no sé si me explico. Sí, no lo disfruto. No lo de disfruto. tenerlo. Entonces, tiene mucho que ver con la autoestima, como decías, pero y finalmente la manera en que nos relacionamos con el dinero, ese vínculo o el tipo de vínculo que entablamos con el dinero habla mucho de nosotros, dice mucho de nosotros y de ciertos aspectos de nuestra personalidad en general, ¿sí? De entrada ya puedes ver cómo piensas, ¿sí? Si te observas a ti, puedes darte cuenta cómo piensas, u otro que te observa se empieza a dar cuenta cómo piensas, cuál es tu tipo de mentalidad, y incluso esto sirve muchas veces en cuestiones de entrevista, como para hablar de sociedades y todo esto, ver cómo piensa el otro, porque si piensa que no se puede o que es de a poquito, pues no es la persona que a lo mejor que yo necesito. O inclusive cuántas creencias hay de que el dinero es malo o que las personas que tienen dinero son malas. Fíjate, y es a donde iba. Crecemos con muchas creencias que nos fueron inculcando y que nos fueron pasando en generaciones, a partir de tal vez de experiencias de otros, por ejemplo, que el dinero, por ejemplo, es la raíz de todos los males. Y de alguna forma,
hay cierto sustento. Por ejemplo, hoy en día sabemos y que muchas situaciones de injusticia que vivimos en el mundo en general, en nuestra sociedad, etcétera, la raíz es el dinero, es esa avaricia, la que ahorita hablábamos, esa avaricia de poder, de dinero, ¿sí? y que con esto y a partir de esto se cometen injusticias. Entonces de ahí se dice, no, entonces el dinero es la causa de todo esto, ¿sí? Que en realidad no es el dinero, son las personas y la forma en que se relacionan también con el dinero. Nos inculcaron creencias como que para ser feliz necesito más dinero, ¿sí? También eso lo creemos, ¿no? Quitamos dinero para ser felices. O que el éxito, ¿no? Bueno, fíjate, porque el éxito no es tener, o no únicamente tener dinero. ¿Sí? El éxito puede representar muchas cosas. ¿Sí? Un día lo platicábamos en un programa, te decía, por ejemplo, a lo mejor yo conocí a una persona que decía, pues mira, yo estoy con mi familia, vivimos en armonía, muy a gusto, tenemos lo suficiente, todos tenemos trabajo, bla, bla. La hice, mijo, ¿sí? Ese es mi éxito. Y no hablaba de mucho dinero. ¿Sí? O sea, el éxito puede ser muchas cosas, pero hay quien basa el éxito en el dinero o en la cantidad de dinero que ha logrado reunir. Y fíjate, pero el éxito tampoco te garantiza la felicidad. Ok, tuve el éxito en esto, pero no soy feliz, y eso lo escuchamos con frecuencia. Y aquí la otra creencia es que necesito del dinero para ser feliz. ¿Eso es cierto? ¿Sí? Y claro, para quien así lo piense, si no tiene el dinero no va a ser feliz. Sí, pero a lo mejor está sustentando mal su creencia, ¿no? Pensando que tiene que es a partir de dinero. Y cuántas personas que lo logran se dan cuenta que no era cierto, ¿no? O sea, entonces, ¿es el dinero? ¿Okay? O sea que el dinero podría crear como una cierta felicidad falsa. Lo que sí es cierto es que el dinero, y el tener suficiente dinero, pues me hace la vida más cómoda, sí. Me facilita muchas cosas, muchos caminos, me abre puertas. Un antojito. O sea, sí, la vida es más cómoda y es más placentera teniendo dinero, pero no necesariamente la felicidad está basada en el dinero. Hay otras cosas más importantes y por ahí hay sabios que dicen que en realidad lo más importante no cuesta dinero. ¿Sí? O sea, el dinero es un accesorio, es una herramienta, es algo que me ayuda a estar mejor. Sí, pero no me da la felicidad. O sea, solo es un medio. Es un medio, es una herramienta, es un recurso, es una energía. El dinero es energía también. ¿Sí? Ok, pues con esto nos vamos al primer corte comercial. Esto es Tiempo Compartido, son las 10:15. Regresamos. Hola banda, te vengo a invitar para que nos sigas en este nuevo programa de artes marciales mixtas llamado FLC Connect, donde vamos a estar entrevistando a grandes personalidades de las artes marciales mixtas, conocidas como MMA, aquí en SMTV, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, así que no te lo puedes perder, ya lo sabes, FLC Connect, donde cada golpe cuenta una historia. INTC, tu mejor conexión. Queridos amigos, pues ya estamos de regreso después de un corte rapidísimo y aquí tras bambalinas platicábamos de que
el dinero no lo es todo, no es la felicidad, pero cuando no lo tienes, ¡ay! Como pesa. Dice por ahí un refrán, ¿no? Un dicho, el dinero no es la felicidad, pero como se le parece, ¿no? O sea, Se acerca. No, y es que hablábamos, fíjate, hay que distinguir lo que decía Fanny, decía yo, el dinero se necesita, sí, porque hay que cubrir necesidades. Decía, y entendiendo la palabra necesidad de su etimología como algo vital, algo que necesito vitalmente, le decía, pues sí, yo necesito dinero para comer, necesito dinero para vestir, necesito dinero para tener una vivienda, etcétera. Ahí sí necesito el dinero y no es exactamente para ser feliz, sino mínimamente para cubrir mis necesidades vitales. Entonces sí necesito dinero, pero pensar, decía, ya hablar de felicidad, y ahorita lo estábamos comparando con la pirámide de Maslow, decía, este primer peldaño de necesidades, pues sí, hay que cubrirlos, y dice Maslow, no, esto es lo primero. Y hablar de felicidad ya habla a otro nivel, es otro escalón, como el cuarto o quinto, que habla ya de realización, de trascendencia, y ahí ya es otra cosa el dinero. ¿Necesito dinero para sentirme realizado? Pero, o sea, por ejemplo, sí es cierto, eso es lo que decía Gaby hace rato, de que, no sé, de repente comprarte algo sí te da, pero yo siento como esa emoción de comprarte algo, pero yo siento más bien que pudiera sonar como un placebo o algo así. Sí, es una forma de cubrir un vacío. Es efímero, ¿no? Exacto. Fíjate, ahorita lo que dice Fanny es un ejemplo, y cuando yo era niño, y también a mí me pasaba, pues mis reyes magos siempre estaban pobres, sí, que siempre decían, ay, es que vinieron pobres, pero el próximo año ya no, y el siguiente año pues ya volvían a llegar pobres, y entonces nos llevaban, ¿Y qué decían? sí, cualquier cosita, sí, y unos chocolatitos, sí, y bueno, pues eran unos chocolatitos, a veces que muchos nos quejamos de que nos traen calcetines, y que, sin embargo, en el momento que llegaba y que te despertabas y la emoción, me hacía feliz, sí. Aunque fueran unos chocolatitos, aunque fueran unos calcetines, etcétera. Entonces sí, obviamente tiene su emoción, pero en realidad, o sea, sí, el dinero es necesario, y eso sí hay que entenderlo. Sí, y vamos, y ahorita con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no debemos tener dinero. Por el contrario, lo dije al principio, no te conformes con poquito. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto necesitas? Pide mucho. Sí, pero aquí la cosa está, o el secreto está en cómo te relacionas con el dinero, ¿para qué lo quieres? Sí, pero porque si estás realmente pensando que de ese dinero depende tu felicidad, estás equivocado. Pero de hecho, eso no significa que no debas quererlo o que no puedas necesitarlo, ¿sí? De hecho, se necesita. Y en nuestro medio actual, en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, pues sin dinero no hace nada. Oye, Efra, y por ejemplo, también dependería la relación del dinero a cómo lo consigues, vaya, si es Claro. trabajado, si te lo dan. Claro. O con otra Yo te persona. decía, mira, el dinero es una energía. Sí, en realidad es una energía, lo podemos ver de muchas maneras, decíamos, es una herramienta, sí, es un accesorio en algunos casos. Es un medio. Pero es una energía, el dinero, y el dinero, fíjate, y también lo sabemos, y este es un principio así como financiero, si tú quieres dinero y quieres tener más dinero, debes dejar que el dinero fluya. ¿Sí? Tienes que generar abundancia, y aquí viene que el contrario del pensamiento de escasez. No me lo gasto porque qué tal si después no hay y me lo retengo. Y esto es como el agua, que también lo podemos ver como una energía. Si tú estancas el agua, se va a pudrir, se va a apestar, ¿sí? Y no fluye más, no da vida, ¿sí? En cambio, si tú dejas fluir el agua, ¿sí? El agua da vida, el agua genera muchas cosas, el dinero es lo mismo, ahí estancado no sirve para nada. ¿Sí? Oigan, y yo recuerdo hace algunos años que yo también en este afán de que guardaba mi dinerito y así, tenía una cartera que me habían regalado nueva, entonces guardaba yo mi dinero y a todos lados no gastaba ni un peso, yo bien coda, pues se me terminó perdiendo la cartera. Pues, con el dinero, la cartera. Exacto, es que se genera esas energías, ¿sí? Y ahí, el mira, dinero como energía y la energía que tú le pongas. Entonces, fíjate, yo les daba luego este ejemplo, lo he dado muchas veces. Vas a un restaurante, ahorita que hablamos de restaurantes, y a mí me pasaba, y a veces, y en general, unos restaurantes mejores que otros, etcétera, y normalmente le tenemos miedo porque es caro el restaurante, que los precios están muy caros, y que hay que dejar propinas, ya. Perfecto, en lugar de que sientas que estás perdiendo y te sientas con culpa y con remordimiento por haber entrado a comer a un lugar, darte ese placer, darte ese lujo, ve que eso que estás gastando está generando abundancia, porque gracias a ti y a todos los que entran a ese restaurante está abierto,
quien invirtió en esto, está haciendo que genere su inversión, pero además genera trabajo para muchas personas, cada uno de estos puede tener su sueldo, y todos estos, y que esté abierto esto, genera trabajo externamente, pues, para los proveedores, para los que dan servicios, gracias a que el dinero fluye. Sí. ¿Sí? Entonces ahí como el dinero va generando abundancia, y ese dinero después va a regresar a ti. ¿Sí? Sigue un ciclo y regresa y en más abundancia. Y en cambio, si lo tienes ahí retenido, no te va a generar nada. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es también como una energía que tienes que dejar fluir para que genere más. ¿Me estás diciendo que me compre todo eso que quiero? Oye, Fran, y por ejemplo, ¿qué se significaría a una persona psicológicamente que es muy coda? El miedo a la escasez. Sí, yo lo guardo y lo retengo porque tengo miedo de que se acabe y de que no haya. ¿Sí? Por miedo, obviamente, de escasez. Okay. A veces, si podemos llegar a ese punto que tú decías, de la avaricia, de la tacañería, que también, sí, que ya incluso por de entrada y los nombres no dicen son algo negativo, es algo contrario a esto que estoy diciendo, y que lo quiero tener. Me da miedo, pero fíjate, me quiero comprar unos zapatos y me gustan, se me hacen caros, sí, pero ¿sabes qué? Alguien detrás de eso tienen un trabajo, están sí, trabajando para eso, para generar de entrada mínimamente, cubrir sus necesidades de alimentación, de vestido, etcétera, etcétera. Hay alguien que vende esos materiales, hay alguien, etcétera. ¿Cuánta gente hay detrás de esos zapatos que te quieres comprar? Y gracias a que tú los compras, sigues manteniendo ese trabajo y sigues generando abundancia. Entonces no estás malgastando nada. Sí, claro que también hay que saber y ser buen administrador, porque tampoco te puedes poner a gastar cuando no tienes para gastar. Sí, ahí también hay que tener cuidado, pero también habría que preguntarse, ¿y por qué no tengo? Pues a ver, piénsale cómo te estás relacionando con ese dinero, que no haces que fluya. ¿Sí me explico? O sea, y tal vez estás sin darte cuenta reteniendo, avariciando, etcétera. Entonces, hay que revisar estas creencias. ¿Qué creo del dinero? Fíjate. Antes yo creo que también cuando era chico me decían que no, que el dinero era malo, porque nos generaba vicios, ¿sí? Que el que tiene dinero cae en los vicios, que cae, y también es muy frecuente, que provoca problemas familiares. Pues sí, porque depende cómo estás viendo el dinero. O inclusive como en alguna temporada que fue muy sonado lo del secuestro. Ay, es que solo la gente que tiene dinero la secuestran o les pasan estas cosas. Exacto, como lo ven como algo malo, ¿sí? Sí, lo ven como algo malo, a pesar de que lo necesitan y lo quieren, lo ven como algo malo. Y hay muchas personas que cuando lo logran tener, se sienten mal por tenerlo. Oye, Efraín, también, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que les empieza a ir bien y otra gente las empieza así a criticar? ¿Qué es lo que conocemos como envidia? Sí, o sea, les da envidia. Dicen por ahí, hay quien define la envidia no como aquel que quiere lo que tú tienes, sino que quiere que no lo tengas. Sí, o sea... aguas, también ahí. Sí. Como el caso de Adam Sandler, que comentan mucho que a sus amigos les regaló un convertible, creo, algo así, un coche. Y ellos, los medios lo comentan mucho porque él va a las premier y todo eso vestido en short y sudadera, ajá. Y él es así, o sea, incluso varias personas han comentado sobre él que él es muy generoso. Ajá, exacto, y como que entiende para qué es el dinero, ¿sí? Y no tiene que ver exactamente con que yo sea mejor persona si tengo más dinero, no, sigo siendo el mismo, ¿sí? Solo con más o con menos, pero sigo siendo el mismo. Entonces hay que revisar esas creencias. ¿Qué creo yo del dinero? ¿El dinero es peligroso? Si tienes mucho dinero ya no vas a tener amigos, cuidado con eso. Antes, por ejemplo, también yo me acuerdo en aquella infancia que se pensaba que el dinero solo lo tenían que generar los hombres. De hecho, yo es que prácticamente las mujeres no trabajaban, las mujeres estaban para recibir el dinero. Cierto. Pero que el dinero lo tenían que generar los hombres. O cosa que hoy ya ha cambiado, decir, no, todo el mundo tiene derecho a generar su dinero, sus ingresos, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que darnos cuenta de esto porque muchas de estas cosas, como decía ahorita, muchas de estas creencias nos generan culpa. Sí, con el dinero. Si lo tengo, si no lo tengo, o cuánto tengo, me genera culpa. Y desde ahí, sin darnos cuenta, nos empezamos a boicotear. ¿Sí? Nos empezamos a boicotear y desde ahí no fluye como en realidad quisiéramos que fluyera. ¿Sí? Porque finalmente el dinero, de alguna forma, déjame decirlo así, te hace caso. ¿Sí? Te hace caso a lo que tú dices. Vamos, es que en el fondo tú vas a actuar en congruencia con lo que crees. ¿Sí? Y entonces lo vas realmente a generar, lo que hacemos ahorita, lo vas a generar, lo vas a dejar fluir, lo vas a dejar que
o lo vas a medio generar, el poquito que te llegue lo vas a retener, no vas a dejar que produzca más, etcétera, ¿no? O sea, entonces, fíjate, de todo esto, hoy se conoce, por ejemplo, hay miedo al dinero, le tenemos miedo al dinero, ¿sí? Sí, me da miedo no tenerlo, pero también me da miedo tener. Sí. ¿Sí? Dependiendo. De ahí es que nos conformamos con esta posición mediocre. Bueno, pues un poquito, un dinerito, una casita, un trabajito, ¿sí? Porque ni quiero no tenerlo, pero tampoco me atrevo a tenerlo como yo quisiera, ¿sí? Fíjate, vamos a nombrar esas 4 creencias, fobias. Son fobias al dinero, que todos de alguna manera vivimos y que normalmente no son conscientes de nosotros, ¿sí? Las 4 fobias. La primera lo conocemos, se llama, el nombre técnico es plutofobia, ¿sí? que es tenerle miedo al dinero, así como tal. Así, incluso es más miedo a tener dinero que a no tenerlo, ¿sí? Por todas estas cosas que asociamos con el dinero, que si el dinero es malo, que si el dinero genera vicios, que el que tiene dinero es porque seguramente fue mal habido, que porque seguramente... Esto es muy frecuente. Tiene dinero, sí, seguramente algo hizo, porque aquí en México el que no tranza no avanza. Sí, claro. Entonces, alguien que tiene dinero y luego relacionamos que algo malo debe estar haciendo. Sí. ¿Sí? Y desde ahí nos da miedo tenerlo porque van a creer que yo también soy una persona mala y que hice mi dinero mala vida, ¿no? Entonces asociamos, aunque no queramos, el tener o no tener dinero a estas creencias. Por eso hay que revisar nuestras creencias. Y entonces nos da miedo tener dinero. Nos da miedo, aunque en el fondo lo queramos y lo necesitamos, nos da miedo tener. Ay, no, quítese ese miedo. Si alguien en casita lo tiene, quíteselo. Está muy gacho ese miedo, la verdad. Fíjate, incluso este miedo a tener dinero también nos hace que con frecuencia nos dé miedo y evitemos tener relaciones o contacto con personas que tienen dinero. Sí, es cierto, totalmente. Sí, yo tenía una conocida que decía que odiaba a la gente que era fresa. Ajá. Y yo, oye, pero ¿por qué no te gusta relacionarte? No, le digo, más bien es que no te sientes tú al nivel o te sientes menos, ¿no? Inferior. Y por eso le tienes cierto recelo a la gente, pues, que tiene más economía. Sí, porque en el fondo, de manera inconsciente, a lo mejor piensa que esa persona es mala porque tiene dinero. Y seguramente tuvo que hacer algo malo para tener ese dinero. Seguramente es mal habido, ¿sí? Y entender eso, el dinero pues, no es malo en sí, el dinero solo es dinero. Y al contrario, el dinero es bueno, ¿sí? ¿Sí? Y el dinero no te hace mala persona. En tu caso, la mala persona eres tú, pero no el dinero. ¿Sí? Sí, como en los casos esos de que no tienen nada y de repente ya tienen dinero, y ya cambian totalmente su personalidad. ¿Cómo que dinerito? Oigan, nos vamos al siguiente corte comercial, son las 10:30, esto es Tiempo Compartido. INTC, tu mejor conexión. Descubre el poder en la pirámide bioenergética de sanación integral. Te invitamos a una experiencia inmersiva donde cuerpo, mente y espíritu se reconectan. Disfruta de prácticas de meditación, sanación energética y actividades que revitalizarán tu ser. Este es el momento perfecto para liberar tus cargas y encontrar la paz interior. Ven y transforma tu vida en nuestra pirámide.
Amigos, pues ya estamos de regreso y andábamos hablando de la plutofobia o cómo era. Sí. El miedo al dinero. Oye, Efra, pero bueno, ya que te das cuenta que dices, ok, tengo la plutofobia, ¿cómo se me quita? Lo primero y siempre, y como muchas cosas en esto de la psicología, lo primero es tomar conciencia, Ok. ¿sí? Darme cuenta, porque si yo no me doy cuenta, porque esto lo sucede, decíamos luego, generalmente de manera muy inconsciente. Por ejemplo, esto que decía ahorita, a lo mejor yo sin darme cuenta, sin saberlo, resulta que le tengo miedo al dinero. ¿Por qué? Porque allá en el fondo, en mis creencias, hay algo que me dice que el dinero es malo, porque así lo aprendí, porque así lo vi. O hay algo que me dice que el dinero me va a hacer mala persona, y yo no quiero ser mala persona, y entonces me da miedo el dinero. No sé si me explico. Aquí yo lo primero que podría ver es decir, es que yo no quiero ser mala persona. ¿Y qué tiene que ver el dinero con que seas mala persona? Pues es que el dinero hace malas a las personas. ¿Quién te dijo eso? Las personas ¿Sí? se hacen mal. Las personas se hacen malas por el dinero, que es al revés. Sí, entonces aquí ya esas cosas mías, debo tomar conciencia de eso y darme cuenta que en el fondo es miedo al dinero por lo que creo que puede pasar. Sí. ¿Sí? Ahora, ahí, y dándome cuenta, yo tomo la decisión. A ver, sí quiero dinero, pero sí es cierto, debo tener cuidado que el dinero no me corrompa, que el dinero no me cause avaricia, Sí, no irte hasta el otro límite, ¿no? exacto, Sí. o volverme insensible, o incluso volverme arrogante y soberbio porque ya tengo dinero, ¿no? O sea, Claro. como aquel dicho en México que decía que el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Y, o sea, se le olvida y ahora ya se siente la gran cosa. O sea, decir, ok, y fíjate, salvo algunos casos que tal vez habría que revisar, en términos generales el llegar a tener dinero no es cosa de la suerte. Salvo que tal vez los que juegan a la lotería y cuando sí de repente aquello funciona. Pero en general la gente que ha logrado tener dinero es porque así lo decidieron, porque trabajaron duro para ello, porque bla, 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 bla. Y que obviamente dejaron de tener miedo a ese dinero. ¿Sí? Porque ¿cuántos han vivido con miedo al dinero y hasta que se dan cuenta y dicen, bueno, ¿por qué no? Lo que yo decía, por ejemplo, lo que decía del restaurante, bueno, ¿y por qué no? Yo, ¿por qué no he de merecer entrar a ese restaurante? Que me va a costar una lana, sí. Y si ya genero suficiente para poder pagar, me lo merezco. Y aquí viene la cosa de la autoestima, así, ¿me lo merezco de verdad? O me la quiero creer que lo merezco. Porque si nada me la quiero creer que lo merezco y en el fondo no me la creo, me va a causar muchos problemas. Es que algo que es cierto es que el dinero se va a quedar, nosotros nos vamos a ir allá con Chuchito y el dinero no se fíjate que ahí de repente veo un mal enfoque en esto, fíjate. Acabas de decir, como lo dice la canción del puño de tierra, ¿no? O sea, nada te vas a llevar, nomás un puño de tierra, ni el puño de tierra te vas a llevar, no es cierto, nada, ni el puño de tierra. Pero no es eso. Primero es lo que decíamos ahorita. Ok, merezco vivir una vida cómoda, desahogada, si no con lujo, sí con ciertos, ¿qué diríamos? Compensaciones, gustos, lo que sea. Ahora, generalmente los padres, ¿sí? Y no sé si, yo creo que tanto papá como en la vida, ya si la persona decide seguir avanzando o ya no, ya es cosa de la persona, no te toca a ti. Oye, Efra, y por ejemplo, aquí también podría ser una creencia en el aspecto de que, por ejemplo, también mucha gente tiene la idea que el dinero cuesta mucho ganarlo y que hay que esforzarse muchísimo y dar casi toda la vida por el trabajo y el dinero. Eso es otra de las ideas del dinero y que también son ideas muy viejas, que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Claro, porque sí. incluso te nombran citas bíblicas que Dios dijo que había que ganarse. No, obviamente que sí, es necesario trabajar. Sí. Y generar esos ingresos, esos recursos. Y que cuando dices con el sudor de tu frente y ganarse el pan, pues sí, habla del trabajo, pero también es otra mala idea. Creemos que tenemos que trabajar como negros, como locos, para poder merecer tener, aunque sea lo mínimo. Y yo creo que es una mala idea, que es otra vez esa idea contra la riqueza, ¿no? O sea, porque ese es el otro, la siguiente fobia que vamos a hablar, que se llama crometofobia. Es decir, una cosa es el miedo al dinero, ¿sí? La otra cosa es el miedo a la riqueza. Vamos, porque el ser rico nos genera o nos puede generar ciertas, ¿cómo te diría? Circunstancias de vida, ciertas responsabilidades.
estar expuesto a críticas, a juicios, desde hace rato, a que te roben, a que Te secuestren. te haces como blanco más de ciertas cosas. Entonces las personas les da miedo generar o acumular por todo lo que les puede implicar. Entonces no es exactamente el miedo al dinero, sino al tenerlo por todo lo que implica tener dinero. Porque ahora además, y esto es obvio, dice por ahí una cita en la Biblia que dice que al que más se le da, más se le exige. ¿Sí? O sea, y eso es cierto. Una persona que tiene dinero y que invierte y que genera, tiene muchas responsabilidades. ¿Sí? Y mucha gente no quiere asumir esas responsabilidades, Le huye. toda la carga que implica, y vamos, y si lo vemos de manera real en un negocio, pues si inviertes en un negocio empiezas a generar, pero tienes que tener trabajadores, empleados que te empiezan a ganar un sueldo, que te empiezan a generar, etcétera, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar, y entonces te empiezas a ganar cosas que es lo que la gente no quiere. Hay mucha gente que no tiene miedo a eso. O sea, quieren el dinero, pero no quieren la Pero responsabilidad no tienen que responsabilidad. implica, ¿no? Y esa es la diferencia, por ejemplo, Sí. entre la plutofobia y la cromatofobia. Es Ok. que es miedo a tenerlo. Uno es por el dinero mismo, porque el dinero es malo y nace malo. Y otro es, no, porque tenerlo me va a implicar todo esto y Sí, no quiero. responsabilidad. Y no quiero tampoco. Y entonces sí, antes se hablaba mucho de esto, de que tienes que trabajar duro y ganártelo para merecerlo. Hoy sabemos que no es tan necesario eso no es cierto. O sea, sí que hay que trabajar, porque de manera general quien no trabaja pues no genera y pues no tiene ingresos, ¿sí? Y aún así, mira, Diosito es tan grande que aún así todos comen. Sí, de alguna manera todos comemos, ¿no? No, pero no es cierto, o sea, sí tenemos que trabajar, pero desde aquí, regreso a esa idea de la cita bíblica, ganarás el pan con el sudor de tu frente, es como un castigo. Y no es cierto, el trabajo no lo podemos ver como un castigo, sino como una bendición. ¿Sí? Qué bueno y bendito Dios que tengo un trabajo y que puedo generar mis ingresos y los recursos para cubrir mis necesidades, como decía Fanny, y que si logro generar más, incluso me da para otras condiciones en mi vida que también Para quiero. darle a más. Exacto, entonces sí es una idea que realmente basada en muchas de esas creencias, pero que yo digo, no, tienes que trabajar, pero no como un castigo, no, sino como una bendición, y le agradece que puedes tener o generar. Fíjate, pero ahorita que hablaba de las personas que logran invertir, generar un negocio, generan trabajo para muchas otras, están generando abundancia, ¿sí? También están generando abundancia porque gracias a que le das trabajo a 2, 3, 5 personas, comen 5 familias. Sí, cañón. Y esas 5 familias, al comprar sus insumos, sus alimentos, su ropa, le están dando trabajo a más otras personas, y ve cómo se va haciendo esto así. Eso es generar abundancia. Inclusive come hasta la mascotita, la tortuga, el perro. Exacto. Si te das cuenta, Sí. es ver las cosas al revés. Sí, o y sea, se expande, pues. dejarle de tener miedo a eso, sino más bien ver la bendición que hay en esto y ver el dinero como esa energía, como ese recurso que fluye y genera. ¿Sí? En lugar de algo que me ata, algo que me vuelve malo, algo que me etcétera, ¿no? O sea, entonces sí, y por eso decía desde el principio que tenemos que revisar nuestras creencias. ¿Yo qué creo de eso? ¿Es cierto que tengo que trabajar cuando sueno enfrente y matarme todo el día para medio comer? Sí, porque hay mucha gente que dice, entre más trabajo voy a generar más, ¿no? Y no siempre es así. Que ahí cogerle un poco esto que estamos hablando ahorita de la cromatofobia. Voy a generar más y eso me implica más. ¿Sí? Más responsabilidades, que administrar más, que cuidar más, y también a eso le damos la vuelta. Mejor no. Mejor no, así con poquito, ahí la voy pasando, ahí con irla pasando, mira, ahí con que no me falte. Así nos conformamos a vivir, ¿sí? Y es muy general esto. Ya con tener ahí dónde meterme, dónde dormir, mi tortillita de todos los días. Tortillita. Pues es que hasta tortillitas, ¿no? Sí me explico, o sea, regreso a lo mismo, tomar conciencia, darme cuenta yo qué creo de esto y cómo me la he vivido en función de mis creencias y en realidad qué quiero. Y si me doy cuenta que le tengo miedo al dinero o miedo a la riqueza así en general, ¿por qué le tengo miedo? Todo está basado en algo que me dijeron que yo ni siquiera lo he experimentado. Yo nunca he sido rico, entonces ¿cómo sé que la riqueza es mala? Si yo nunca te di dinero, ¿cómo sé que el dinero es malo? Todos me lo dijeron y me la creí. ¿Sí? No, pues no es malo, pero sí te cambia tu estado de ánimo. Oye, Fra, como también, por ejemplo, yo me di cuenta que hay una creencia, y fíjense, esa está muy implícita cuando vas al súper, porque yo me acuerdo que cuando iba con mamá, pues uno siempre se le antoja lo más carito, y ay, mamá, ese, o el cereal más caro, el que está de moda, o así.
Y mi mamá me decía, ay no hija, mejor y bueno, terminábamos comprando lo que ella quería. Y ahorita que mi hijo también está chico y que vamos al súper, ay mamá, quiero y así, ay unas galletas, 500 pesos, no hijo, mejor no. Entonces fíjate cómo se va pasando la misma creencia, ¿no? Sí. Y lo vas repitiendo, y eso también es algo muy inconsciente, o sea, no Sí, es que lo que decía, a veces porque tus papás te lo dijeron así, pero con frecuencia es, yo como veo que lo hace mi mamá, porque fíjate, pues estamos repitiendo lo que aprendimos allá, Sí. y tiene su lógica. ¿Cómo voy a hacer algo diferente si no he aprendido otra cosa? Que también están estas personas que se quedan en la época donde todo costaba menos y ahorita es como de que sienten que tienen que sobrevivir con 100 pesos. No, no se puede. Pues hay quien lo hace. Sí hay quien lo hace, pero Sí, también está bien están imposible. que se quedan en la época de que un peso costaba, te alcanzaba para un montón 5 de cosas. pesitos para toda la Ajá. semana. Sí. Sí, sí. No, y bueno, me recordó la canción de la Bartola, se llamaba, la de Padre y Madre. Mira, Bartola, ahí te dejo 2 pesos. Pagas con eso el teléfono y la luz. De lo que sobre, coges de ahí para el gasto. ¿Sí? Y me guardas el resto, ¿no? Oigan, pues con esto nos vamos a este último corte comercial, ¿verdad, Paquito? Esto es Tiempo Compartido, son las 10:45. Hola banda, te vengo a invitar para que nos sigas en este nuevo programa de artes marciales mixtas llamado FLC Connect, donde vamos a estar entrevistando a grandes personalidades de las artes marciales mixtas, conocidas como MMA, aquí en SMTV, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, así que no te lo puedes perder, ya lo sabes, FLC Connect, donde cada golpe cuenta una historia. INTC, tu mejor conexión. Mis amores, ya estamos de regreso y este es nuestro último corte, así es que rapidísimo las últimas creencias de las que andamos porque el chisme se nos prolonga, ¿eh? Hablábamos y estábamos revisando algunos miedos, algunas fobias al dinero o a lo que se relaciona con el dinero. Decíamos, por ejemplo, esto de estas personas que tienen miedo a lo que implica tener dinero, la responsabilidad de tener dinero, no al dinero en sí, pero... Pues qué miedosos, la verdad. Y entonces prefieren no tener dinero para no tener estas responsabilidades. Para no hacer nada. Y esto nos lleva a personas, por ejemplo, que ante estos miedos, tanto al tener miedo al dinero como a lo que implica tener dinero, Sí. entonces, sin darse cuenta, evitan, huyen de situaciones que les puedan llevar a tener dinero. Sí, o sea, un aumento de sueldo, O una un mejora cambio en un de puesto, exacto. A lo mejor ahorita está la oportunidad de un negocio, veo que es buen negocio, pero le voy a buscar algún pretexto, me voy a coquetear para Sí, no entrarle, mejor no. sí, porque veo allá atrás todo lo que va a implicar, más responsabilidades, que si qué tal si me roban, no, y qué Ajá, tal si que me estafan o así, ¿no? entonces nos alejamos, ¿sí? Nos cuidamos de cualquier cosa
que me pueda generar recursos, ¿sí? Que me pueda dar más dinero. Y prefiero quedarme ahí en mi zona de confort donde ya sé y que sí manejo bien, aunque no tenga dinero para eso que sí quiero. Porque sí quiero irme de viaje, sí quiero mis vacaciones y necesito dinero, pero me da miedo generar ese dinero. Como que sí se me antoja, pero no. Ajá. Y por último tenemos la sociofobia al dinero. ¿Sí? Y así como lo dice el nombre, ese miedo a ser juzgado socialmente, lo que estamos hablando. No tengan miedo, mi gente. ¿Qué habían entendido con sociofobia? No, pues ni idea, o sea, por eso también me quedé así de... Socio. Caray. Pues también con el Pluto tampoco teníamos idea. Ok, sí, es ese miedo social a tener dinero. Primero porque lo hacía yo hace rato, porque sí es cierto que una persona que ha ido generar y que logra, ¿sí? Pues se hace blanco de miradas, ¿sí? Y con frecuencia, y como tú lo dices, desde la envidia o desde donde sea, se le tiende a juzgar. Mira, ahora ya como tiene dinero, ya se cree la gran cosa. Ya no se junta ¿Cómo le habrá hecho? Seguro anda en malos ya pasos. Ni habla. ¿Sí? O cómo lo hizo para tener ese dinero, o según te lo robó. Inclusive la misma gente empieza de, ay, tú porque ya no te juntas con los pobres y cosas así que... y también, y hablando en plan social, también a las cosas negativas, como no, me van a robar, ¿sí? Porque ahora ya todos me están observando, incluso hay gente que desarrolla ciertas ¿Paranoias? ciertas paranoias o conductas paranoides, así, que ahora sienten que todo... Porque de alguna forma sí lo están viendo y ciertamente se hacen blanco de más, o posibles blancos de más actos de estos. Y entonces da mucho miedo social, y mucha gente incluso hablan y recomiendan que andes así como con bandera baja, ¿no? Perfil bajo. Sí, con perfil bajo, que no se note. Hay quien, por ejemplo, quiere comprarse el carrote, así que decía, pero que se va a ver ostentoso, ¿no? Y ya con eso les vas a llamar la atención, mejor cómprate un carrito. Oye, pero por ejemplo, ahí tengo una duda, ¿no? Que mucha gente tiende a ver esto de la ostentosidad como algo muy, ¿cómo decirte? Falso, de alguna manera. Falso. Sí, o sea, como que mucha gente es de que, ay, es que porque se quiere creer mucho trae un carro así, ¿no? O trae esta ropa, o trae esto. Yo te sé ahorita, muchas veces, sí, exacto, y que hay que tener cuidado ahí, que ese dinero no me lleve a la vanidad, a la soberbia, a la arrogancia. Yo lo quiero hacer por estatus. Exacto, porque ya no está cumpliendo la función realmente que estamos hablando. Ahí es cuando ya el dinero se vuelve, bueno, no el dinero, sino la persona se vuelve mala a partir de tener dinero. ¿Y hasta dónde estaría la línea ahí? Es que fíjate, para empezar, yo creo lo mismo, es siempre. Yo merezco, ¿sí? Tener, y lo decía un día, creo que en el programa decía, le pedimos a Dios que nos dé todo lo que nuestro pan de cada día, que me dé un trabajo, que me dé, ¿sí? Pero con frecuencia desde esa forma en que me enseñaron a pedir poquito, ¿sí? Pues, ay, Dios mío, dame una casita, consígueme un trabajito. No, señor, yo quiero un trabajo y lo quiero así. Yo me gustaría un puesto de dirección donde pueda hacer. Quiero un coche, un buen coche, que no voy a andar dejando en todos lados. Y además me gusta tal modelo. ¿Sí? Ok. Pero ver esto, decía yo. Primero lo merezco, me la creo. Pero sé también y entiendo que tengo que generarlo, que no me va a caer del cielo y que tengo que trabajar, y no veo su trabajo como una carga, como un castigo, sino como la bendición que me dan para yo poder generar todo eso que quiero, a lo que sí tengo derecho, pero que eso no me lleve a la soberbia, a la arrogancia, a la vanidad, sino al contrario, siempre estar agradecido por todo lo que sí puedo, y fíjate, y verlo de esta manera, primero por lo que sí puedo generar para mí y lo que yo quiero para mí, pero también que gracias a esto puedo generar abundancia para otros. ¿Sí? Hacer que el dinero siempre fluya, déjalo ir, no le tengas miedo, déjalo ir, porque cada vez que tú dejes que el dinero fluya y te compras esto, vas a tal lado, así, estás generando para otro, así el dinero va a regresar a ti. Entender que esta es una ley de verdad universal, deja que se vaya para que regrese.
sí, pero va a regresar multiplicado. Si lo haces con, también que cada vez que tú hagas algo de esto, por ejemplo, bendícelo, ¿sí? Ahí está, y le voy a dejar su propina a los meseros, y es más, mira, y sí te voy a dejar el 15, porque primero te lo ganaste, lo mereces, pero por otra, porque además te bendigo con eso, para que tú bendigas a los otros, y así, Sí. y lo vas generando y se va multiplicando, ¿sí me explico? Entonces, ¿cuál es el secreto? Es eso, agradecerlo, verlo como una bendición, no como una carga, ¿sí? Y ver que el dinero, cuidar mucho eso, cuidarte a ti, de que el dinero no, efectivamente no te transforme, no te haga vanidoso, no te haga... Me decía una amiguita que su hijito, cuando va en la calle y llegan niños, no sé, vendiendo dulces o personas pidiendo limosna o así, a todos les quiere dar dinero, a todos. Y que su mamá le dijo, sí, le podemos dar a algunos de ellos, pero no a todos. Y él decía que tenía 100 pesos y le dijo, mamá, cámbiame este de 100 pesos en 10 para cada persona que llegue les dé sus 10 pesos. No, y yo creo que debería dejarlo. ¿Sí? Debería dejarlo y que se vea como lo siente. En algún momento, imagínate, se dará cuenta efectivamente que es imposible poder rescatar a todos. Sí, pero que siempre tenemos que ser esa actitud también de bendecir a otro. Sí. Y sobre todo los menos favorecidos, siempre son los que más deben recibir nuestra ayuda, nuestra bendición. Y también lo mismo, verlo así, no como esa caridad que te o para que dejes de dar lata, sino precisamente, fíjate. O lo que te sobra, ¿no? Yo creo que un día me pasó a mí esa reflexión que yo sí soy de esa creencia de verdad de siempre pedir que todos tengan el pan nuestro cada día. Vamos, todos necesitamos comer y que cada día no le falta a nadie. Y un día de presente llegó un señor ahí y me agarró en la calle y me dice, oiga, le vendo un boleto. ¿De qué ese boleto? Es para una rifa, mire, de unas pinturas, resulta que trae sus pinturas ahí bonitas, y le cuesta tanto. Y va a ser una rifa a tal fecha, ¿sí? Y el precio dije, no, ¿para qué quieres? Pero entonces me dije, a ver, fíjate, él está buscando, está generando, hace sus pinturas, se las quiere, en lugar de venderlo, está rifando así, y él seguramente va a comer de eso. Y a ti, tú con la mano, si tú le dices que no, y digo, cómprale, ¿qué te cuesta? Vale, 30 pesos los boletos. Digo, ¿qué te va? Pero no es por ti ni porque te quieras ganar la pintura, es para que él genere su ingreso. Sí. Si tú crees que de verdad todos merecen el pan nuestro cada día, pues tú participa en eso también, ¿sí? Y dije, bueno, sí es cierto, a ver, dame 2, ahí está, ¿sí? Obviamente no me gané ninguna pintura, nada parecido, pero sí me queda la satisfacción de decir, ok, creo que cuando menos ese día él pudo sacar para su comida, la de su familia seguramente, hay que verlo de esa manera, ¿sí? Creo que el dinero lo que requiere es eso detrás, la generosidad, el agradecimiento y la generosidad, ¿sí? Y que entonces te fluye. Ok. Entonces te fluye, ¿sí? Esto me lleva a lo que decíamos al principio. La mejor manera de tener dinero es revisar tus creencias y tu mentalidad. ¿Cómo es tu mentalidad? ¿De escasez o de abundancia? Y date cuenta de todas estas creencias que te llevan a la escasez. Sí, tienes que trabajarle duro para tener dinero. El dinero es malo y te va a hacer malo porque el dinero te lleva a los vicios, porque el dinero corrompe. El dinero... Esa es escasez. Sí, no gastes tanto en eso, mejor guárdalo para... O sabes que, Efra, también quejarte mucho del dinero. Exacto, y que ya lo hemos visto en los programas. Quejarse, ahorita en este caso, exacto, que ahí es donde, ¿cómo te relacionas con el dinero? Te estás quejando todo el tiempo de él. Mira, imagínate una persona, ¿sí? Que está contigo, tú quieres estar con esa persona, pero esa persona se queja de todo. Para todo es una queja, para todo es mal. Ay, llega el momento que dices, ay, no, para allá, ya no quiero, ¿no? Ya fue demasiado. O sea, el dinero es lo mismo, si te quejas todo el tiempo del dinero, no es tu amigo, es alguien con quien te está quejando y el dinero te va a hacer el fuchi. no quiere estar contigo, no le caes bien, lo maltratas. No le cae chido. ¿Sí me explico? Entonces, no, haz del dinero tu amigo, como si, incluso a veces imagínatelo como si fuera una persona. Si fuera una persona del dinero, ¿cómo le hablas? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees de Besito y apapacho. El dinero es mi amigo, me ayuda, ¿sí? Me ayuda a resolver problemas, me da... Compartes también con el dinero. Exacto, el dinero es generoso, el dinero... O sea, ¿cómo veo el dinero? ¿Cómo me relaciono con él? Y todo esto tiene que ver con mi mentalidad, ¿sí? Si tengo miedo a esa escasez, o incluso si le tengo miedo a la abundancia, como ya veíamos, también a veces eso puede ser. Y todo esto, insisto, basado, soportado en esas creencias que traigo desde la infancia que no me había dado cuenta, pero que así me enseñaron. Y yo creo, y lo he dicho siempre, se vale revisar. ¿De verdad el dinero es malo? ¿De verdad el dinero necesariamente te va a corromper? ¿De verdad el dinero necesariamente te va a llevar a vicios? No.
Sí puedes hacer, pero eso depende de ti. Sí, depende de ti. Y bueno, y si tú no crees en ti, pues desde ahí comenzamos con un mal autoestima, un mal autoconcepto, que no confías en ti. Y si no confías en ti, pues ¿qué sabes qué? Mejor no tengas dinero, porque quién sabe qué vaya a pasar. ¿Sí me explico? ¿Quién sabe qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ti? Exacto. Entonces, se trata de eso, entender esto. No es posible, no va a ser posible tener una buena vida en abundancia, o un buen negocio, o un buen proyecto que sea próspero, si mantenemos con el dinero una relación de disgusto, una relación de queja, una relación de pelea, de incomodidad. Nunca vas a lograr generar esa abundancia que dices querer, ¿sí? Porque pues el dinero, así como una persona, le digo entre comillas, pues también se incomoda, también le duele que lo ves como lo veas y que le eches la culpa de todo, ¿sí? Cuando lo único que está tratando de hacer es bendecirte. Pues ya es hora de despedirnos con esta bendición. Ya es hora de irnos. Un placer estar de este lado como cada viernes. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, espero. Y que tengan un buen fin de semana. Bellísimos, les mando un besote y ya saben, haga al amigo su compa, llévelo, abrácelo, quiéralo mucho, dele besitos y nos vemos el siguiente viernes. Y ya saben que todos estos capítulos de Tiempo Compartido están en nuestra página de YouTube. También se queda ahí en SM Facebook Radio. también. Y en SM también, varios lugares tienen, ¿eh? Así es. Bueno, pues de mi parte también, como siempre, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por estar con nosotros, ser nuestros amigos y siempre parte de nuestra vida. Y también, como siempre, les mando un abrazo, muchos abrazos, ¿no? Un abrazo, muchos abrazos, y también, como siempre, muchas bendiciones. No es muy abrazador. Bye.